Shalom, shalom, bendiciones. Voy a leerles ahora en Juan, Yohanan, capítulo 16, versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El deseo, el anhelo de Yeshua es que en nuestras peticiones nosotros recibiéramos respuesta, porque Él sabía que cuando nosotros recibiéramos respuesta, íbamos a estar llenos de gozo. Y ese es y será el deseo de nuestro Padre, nuestro Abacadosh, Yahweh, y de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. En hebreo la palabra oración es tefilot, oraciones, tefiló o tefilot, de acuerdo a la palabra desde el libro del Génesis. Habla sobre la vida de oración de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, eran hombres de oración. Y esta palabra se deriva del verbo palal, que es igual a interceder. O sea que orar no es solo decir cierto palabrerío, sino que es interceder. De ahí se deriva la palabra palal, intercesión, suplicar, orar. Inclusive también es juzgar. Eso lo podemos leer en Números capítulo 25. No lo voy a leer, puede leerlo en su casa. Por medio de la oración, la persona se eleva al Eterno. La oración nos lleva a la misma presencia de nuestro Abacadosh, al lugar Kadosh Kadoshim, al templo celestial. Y el Eterno de esa manera se acerca al que lo está requiriendo. Bendito sea el nombre del Eterno. Dice el profeta Oseas en el capítulo 14 y en el versículo 13, en el versículo 3, dice, no os librará, está hablándole el Señor a la nación de Israel, no os librará el asirio, o sea que la salvación de ustedes no está en las manos de los hombres. No montaremos a caballo, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos, dioses nuestros. O sea, decirle a lo que ellos habían hecho, estos son nuestros dioses, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Alabado sea el Señor. Las tefilas reemplazaron las korbanot, o sea, los sacrificios, según los sabios. Pues ya no hay templo, no hay donde hacer los sacrificios que se hacían 3 veces al día. Y entonces los profetas, dicen los sabios, oraban 3 veces al día por los 3 sacrificios que se hacían en el templo. Pero nosotros, según lo que leemos en el Brit Hadashah Nuevo Testamento, en Hebreos dice que Él es nuestro sacrificio y que se hizo de una vez para siempre, que Yeshua es nuestro sacrificio perfecto. Pero estamos obligados a orar.
era una forma de vida de los grandes profetas. Fue una forma de vida de Yeshua, nuestro Maestro. Dice que Él se levantó a orar antes de ir al madero y siempre Él mantuvo una vida de oración. Pero en ese momento llevó a 3 de sus discípulos a la parte donde Él iba a orar. Pero ellos se durmieron y los exhortó y les dijo, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Maestro, nuestras tefilot, o sea, nuestra vida de oración. Es una de las exigencias para vivir una vida sometida a las alturas, a la presencia del Señor. Orar es acercarse al Eterno, es estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Eso debemos de tenerlo muy presente. Si yo dejo de orar, es como que me quiten el oxígeno. Imagínense, ahorita que estamos con estos problemas y alguien es infestado con este virus y se le pasa al tercer nivel y le ponen máscara para respirar y se le quita, se muere. Entonces, Él es la fuente de nuestra vida, el Eterno, o sea, Dios. En segundo lugar, Él es la fuente de la salud, de la sanidad, de vivir una vida saludable. Pero para vivir una vida saludable hay que estudiar la palabra, hay que orar, hay que comer sano y hay que hacer las cosas correctas. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, Él es la fuente de la felicidad. ¿Por qué el mundo anda amargado, maldiciendo, siendo egoísta, con rencor en su corazón, odiando a los vecinos, peleando, robando y todo ese tipo de vida desordenada? Porque no están conectándose al oxígeno espiritual en su vida de oración, acercándose al Eterno. Entonces, no hay felicidad. Entonces, con sensaciones terribles en lo más profundo del ser de las personas. Es la fuente de la iluminación de la vida, el Eterno. Es la fuente de la iluminación de la vida. Es la única fuente con la que contamos para derribar toda barrera, toda fortaleza, toda maldad, toda crisis, toda maldición, toda amargura, toda obra del enemigo. Es la única fuente que tenemos para derribar amargura, resentimientos, crisis como esta que estamos pasando a nivel global. Cuando no oramos, pasa todo esto. No hay emuná, no hay fe. No amamos la obra. Dejamos de congregarnos y no tenemos una vida de acercamiento al Eterno y a nuestros hermanos. Vive de mal carácter, maldiciente, amargado, maldiciendo a otro ser humano. No escucha consejo. La persona que no está conectada con el Eterno en su vida de oración no escucha consejos. Pues nuestros antepasados vivían una vida conectada de oración. Y eso es bueno que nosotros lo leamos en el libro de Génesis, que es la primera oración de la mañana. Se llama en hebreo Shaharín. Esta oración la hacían nuestros padres. Génesis capítulo 19,
Versículo 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahweh, o sea, donde él había estado orando, trayendo su vida de oración delante del Eterno. Y miró, dice, hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí, el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, ciudades de las llanuras, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. O sea, cuando Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas, Abraham se subió, era un hombre de oración, y esa intercesión dice que el Eterno se acordó de Abraham y entonces le extendió su mano y liberó a Lot y a su familia. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 24, ahora en el capítulo 24, vamos a leer en el verso 63, dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Pues ya sabe cuándo fue este momento, ¿verdad? Cuando eh, Abraham envió a buscar esposa para su hijo. Entonces él se subió a meditar. Este es en la tarde, el corbán, la oración de la tarde. Y por la noche, la oración Arbit, capítulo 28 del libro de Génesis, en el verso 11, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó la piedra de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó. Fue cuando Jacob, que iba huyendo de su hermano, salió huyendo, y en ese lugar se fue a descansar, en ese lugar alto, puso una piedra. Y soñó el sueño maravilloso de que miraba una escalera, ángeles que subían y bajaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y Yeshua es un maravilloso ejemplo de que nosotros tenemos que mantener, los profetas mantenían una vida de oración, y entonces nosotros, en obediencia y aprendiendo de nuestro Maestro, tenemos que también mantener nuestra conexión en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues es importante que nosotros entendamos esta bendición de la palabra, de acercarnos al Eterno confiadamente, al trono de la gracia, como dice su palabra, y que tengamos la certidumbre, la convicción de que hallaremos respuestas a nuestras peticiones. Aleluya. Es importante entonces que nosotros entendamos. Mire lo que dice Lucas, el libro de Lucas capítulo 3, en su versículo 21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Cuándo se abrió el cielo? Dice la palabra. Cuando oró. Qué maravilloso. Muchas veces nosotros queremos ver
respuestas a nuestras necesidades, a nuestras crisis, pero lo menos que hacemos es orar. No es porque el presidente dijo que oremos, que vamos a orar, o porque Julán, no, es porque lo dice la palabra y porque mi vida debe de estar siempre en esa conexión, porque si mi vida está en esa conexión, entonces los cielos se van a abrir, voy a entender el plan y los propósitos del Eterno sobre nuestras vidas. Entonces dice Yeshua, lleno del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, pero ¿cómo fue que fue llevado por el Espíritu al desierto? Porque ¿cómo es que te va a hablar el Espíritu cuando tú estás pues en tu vida de oración, sometido en tu vida de oración? Entonces el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a venir sobre tu vida y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Las respuestas a tus peticiones las vas a obtener porque estás metido en la presencia del Señor a través de tu oración. Aleluya. Qué maravilloso. Y entonces ahí es donde vamos a ir aprendiendo a ver la manifestación gloriosa del Eterno. En Lucas capítulo 5 dice en el verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Y cómo es que se van a sanar los enfermos? ¿Y cómo es que va a permanecer el poder glorioso y sobrenatural en la vida de alguien cuando vive una vida sometida en oración, conectado con el Padre? Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Dejar de hablar tanto y comenzar a doblegar nuestra vida en oración, en obediencia a la palabra, estudiar. Mire cómo nos ama el Eterno, que a pesar de estas crisis horribles, de esta pandemia que está sacudiendo al mundo, nos está dando una oportunidad de que reflexionemos, de que nos volvamos a Él, de que estudiemos su palabra, de que enseñemos su palabra, que podamos humillar nuestra vida y traer nuestra vida en oración delante de su presencia. Si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, rindámonos a Él. No nos queda otra salida más que rendirnos, volvernos a Él. Y así como Abraham, como Isaac, como Jacob, hacían vidas de oración en la mañana, en la tarde, en la noche. Como Daniel en Babilonia, hacía estas oraciones. De la misma manera Yeshua permanecía orando siempre. Y por eso era fortalecido por el Abacadosh. Si nosotros oramos y nos rendimos, no solo va a sanar la tierra de Guatemala, de Centroamérica y de este mundo, sino que nosotros vamos a ser fortalecidos. Nuestra familia va a ser restaurada. Nuestros ministerios van a ser activados. Él quiere activar más que dinero, más que fama. Él quiere activar nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos activemos. Él quiere enseñarle al mundo que hay una vía de escape y esa vía de escape se llama Yeshua. Enseñemos a Yeshua, mostremos a Yeshua. Aunque estemos en nuestras casas, ahí hagamos oración, ahí estudiemos la palabra con la familia, ahí declaremos que Yeshua es el Adón, el Señor
de nuestros hogares, el Adón de la nación, el Adón de Guatemala, el Señor de Guatemala, no solo porque esté escrito en una pared o en un papel, sino porque lo declaramos, lo confesamos, nos rendimos a su señorío, toma control de mi vida. Pero cuando esto pase, cuando ya toda esta pestilencia, esta eh, crisis de este coronavirus, ¡pum!, se va. O sea, ya vamos ya va a haber trabajo, ya va a haber libertad nuevamente. Pues libertad, y lo único que es para guardar nuestra vida, nuestra salud y a nuestra familia, que estamos encerraditos en las casas. Pero ¿qué va a pasar? Nuevamente vamos a volver a descuidarnos, vamos a volver a caer en la trampa de buscar a solo trabajo, 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 estudio, estudio y nada de gratitud con el Eterno. Dice la palabra, no dejemos de congregarnos como muchos ya se acostumbraron a tener una vida sin presencia divina, sin conexión con el Eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Rindámonos a su señorío. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que el Señor sane nuestras tierras, sane nuestras vidas, sane a nuestra familia, que este virus sea bloqueado por los méritos y el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Espero que esta palabra sirva de bendición para tu vida, para tu neshama, tu alma, que tu rúa sea activado, que tus 5 sentidos sean activados para la gloria del Eterno. Shalom, shalom, bendiciones y hasta la próxima.